Muy buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles nuevamente en este espacio webinar. Hoy es el segundo. Espero que recordarán el 5 de mayo. Tuvimos una primera sesión webinar sobre educación al desarrollo sostenible y los derechos de la niñez. En el día de hoy continuaremos con una sesión sobre derechos de la niñez y la comunidad educativa. Y tendremos un tercer webinar el próximo 18 de junio para cerrar este ciclo, también sobre derechos de la niñez en el aula. Como recordarán, en el primer webinar nos extendimos un poquito en el tiempo, nos disculpamos por ello y pues en esta ocasión vamos a tratar de llevar un poquito de control. Vamos a tratar de ir abordando los diferentes puntos de agenda que les presentará nuestra compañera Susana y les vamos a ir controlando que no nos excedamos para que todas y todos podamos finalizar en la hora prevista, que son las 10 de la mañana, y bueno, pues no interferir en las otras actividades que tengan programadas para el día de hoy. Entonces, cuando terminen los tiempos, pues trataremos de silenciar micrófonos y pasar a la siguiente actividad. Nos encantaría poder tener el espacio para poder abordar todos los temas y todos los aspectos que van surgiendo, pero lamentablemente nos extenderíamos mucho. El día de hoy iniciaremos pues también con un pequeño espacio motivacional de reflexión, de un poco vincularnos con la actividad del día a cargo del compañero Héctor Mo, y después pasaremos con la presentación de la compañera Susana. Así que adelante, Héctor. Buenos días. Muy buenos días, María. Buenos días a todos, maestras, maestros, compañeros, etcétera. Les deseo un precioso día. Susana también desde allá, del otro lado del mar. Un abrazo, Susana. Bueno, mire pues, para los autores del Popol Vuh, ustedes conocen muy bien seguramente el Popol Vuh. Pues para los autores de este precioso libro, la existencia humana es paralela a la de las rocas, plantas y animales, de manera que el hombre comparte el cosmos. En el Popol Vuh, ustedes han leído muy bien que el hombre es creado para mantener el universo, pero como un servidor de los dioses, así dice en el Popol Vuh, servicio que lo constituye en el centro de la existencia humana, ¿cierto? El hombre entonces contribuye en la manutención del cosmos, y el cosmos permite la existencia del hombre. Eso es muy interesante. ¿Cómo es que el hombre contribuye en la manutención del cosmos? Pero el cosmos permite la existencia del hombre. En otras palabras, hombre y naturaleza son necesarios uno al otro y no pueden concebirse como separados. Y por eso traigo este párrafo muy bonito, un pasaje que procede del Popol Vuh y hace evidente esta interdependencia hombre-medio. Y dice, espero yo que lo puedan leer también, pero ahí dice, y de esta manera se llenaron de alegría porque había descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en pataste y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de Pashil y Cayalá.
Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas, plantas grandes. Los animales enseñaron el camino y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ishmucané 9 bebidas y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores de Peb y Gucumás, así llamados. Ustedes lo pueden leer en el Popol Vuh. Yo le encontré esto en el año 1980 en la página 62. En este fragmento, como ustedes se dieron cuenta, se hace patente que la alegría que produce el paisaje, el deleite, procede de contar con lo necesario para la subsistencia. La estructura de este pasaje, como lo hemos leído, es animales, vegetales comestibles, maíz blanco y amarillo y la creación del hombre. Tras la enumeración de la abundancia de alimentos vegetales en Pashil y en Cayalá, como dice el texto, sitio en que se ha llegado siguiendo a los animales, se narra la creación del hombre a partir del maíz blanco y amarillo. El maíz viene a ser la síntesis de la abundancia y el hombre, por tanto, el producto de la riqueza, de los recursos de su medio ambiente. ¿Ven? Hoy, actualmente, para eso las abuelas y los abuelos nos invitan a proteger todo, porque todo tiene vida y nos dan vida. Así nos dicen nuestros abuelos y abuelas en la actualidad. El concepto de este valor es muy de muy amplia extensión y comprensión entre las normas morales y sociales del pensamiento maya. Se aplica el supremo valor de la existencia humana y la existencia de la naturaleza, el valor de los actos y las obras humanas y el equilibrio de las cosas. Se aplica también el espíritu de las personas y viene algo importante en esto que hemos visto, y el espíritu de la tierra, el espíritu del mar, el espíritu de los ríos y lagos, porque todo tiene vida. Actualmente las ancianas y los ancianos nos dicen lo siguiente. Miren, pues eso es importantísimo y estos son puntos que se debe de enseñar en la escuela, pienso yo. Los abuelos dicen todavía, y ustedes lo saben, dicen, debes proteger y cuidar tu vida y tu persona. Proteger y considerar a tu prójimo. Ahí entran niños, jóvenes, etcétera. Proteger y cuidar todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Cuidar y conservar tus instrumentos de trabajo. Ustedes saben muy bien que cuando regresa uno del campo, el machete no se deja tirado. Hasta eso tiene su espíritu. Proteger las cosas que te sirven a ti y a tu comunidad. En síntesis, es contraria a la costumbre de destruir y descuidar, la cual refleja un desequilibrio personal y una desconsideración por la propia vida y la de los demás. Así lo encontramos en una obra de Salazar Tezahuic, Manuel Salazar Tezahuic, que habla en su obra de Culturas e Interculturales de Guatemala, producido por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Bueno, esta es la reflexión. Esperamos que estos puntos lo podamos tratar en la escuela también. Muchísimas gracias y que tengan un precioso día. Gracias, Héctor. Adelante, Susana. Muchísimas gracias al maestro Héctor por estas reflexiones preliminares que nos permiten iniciar con el tema que nos interesa hoy, a saber, la protección de los derechos de la niñez, que como bien lo mencionó el maestro Héctor, entran perfectamente dentro de esa filosofía que nos comunica el Popol Vuh. Hoy, como les mencionaba ya María, queremos trabajar con ustedes sobre los derechos de la niñez y la comunidad educativa. Les voy a proyectar también mi pantalla con una pequeña presentación. Entonces, el tema de hoy
son los derechos de la niñez y la comunidad educativa. ¿Qué queremos, qué estamos buscando hoy? ¿Cuáles objetivos estamos persiguiendo? Queremos comprender el rol de la comunidad educativa en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y generar juntos, a través de grupos de discusión, ideas orientadoras de proyectos educativos comunitarios que puedan contribuir a responder a los principales problemas relacionados con los derechos de la niñez que ustedes mismos han identificado en sus contextos. ¿Qué agenda tenemos prevista para hoy? Bueno, ya hicimos una breve introducción y unas reflexiones preliminares. Enseguida yo les voy a hacer una pequeña presentación plenaria, como la última vez, en donde voy a hacer mención a sus aportes en el seminario anterior, por los cuales quiero agradecerles, porque fueron realmente muy sustanciosos, digamos, muy interesantes, muy completos, y ya verán que nos van a permitir abordar el tema de las problemáticas y las soluciones posibles a los derechos de la niñez de manera muy contextualizada. Eso es gracias a sus contribuciones. Habrá enseguida un momento para preguntas y reacciones, como la vez pasada. Desafortunadamente será un poquito más cortico. Los invitamos de nuevo a hacer sus preguntas o a reaccionar directamente en el chat mientras yo hablo, y al final de mi intervención podremos tomar sus preguntas o sus reacciones una por una. Enseguida vamos a tener un momentito para llenar un formulario de asistencia, y luego, como la vez pasada, vamos a crear 4 grupos de discusión alrededor del tema de ideas generadoras para los proyectos educativos comunitarios. Luego vamos a tener un momento de socialización de las conclusiones de los grupos de discusión, y vamos a tratar de concluir con un comentario general y una propuesta de actividad para realizar para el próximo webinario. Entonces, empezamos por mi presentación, que va a durar hasta las 8:30. Ustedes, participantes, durante el webinario pasado, nos compartieron algunas de las fuerzas de las comunidades maya en relación con los derechos de la niñez. Recuerden que en 2 grupos se discutieron los vínculos que existen entre la filosofía alrededor de los derechos de la niñez y la filosofía maya. Y aquí en esta diapositiva sencillamente estoy presentando de manera sintetizada lo que ustedes nos contaron. Ustedes hicieron alusión al derecho a la vida, subrayaron que en la cosmología maya, en la cosmovisión maya, al nacer cada persona tiene una misión que realizar en respeto del universo y de la naturaleza, y el maestro Héctor nos lo volvió a recordar esta mañana. Mencionaron el derecho a la igualdad. Nos mostraron que en las comunidades maya se valora la palabra y se valora el consenso, y que de esa manera se promueve el derecho a la igualdad y se respeta el derecho a la igualdad. A través, en particular, del trabajo de la tierra, los niños y niñas aprenden cómo obtener medios de subsistencia de la naturaleza, respetando y protegiendo la naturaleza y la madre tierra. Hablaron también del derecho a la comprensión y el amor, que se practican entre abuelos y abuelas, y algunos de ustedes manifestaron que había que velar porque esos derechos se preservaran y no se fueran dañando en las generaciones actuales, en relación con varios problemas contemporáneos que pasan desde la tecnología hasta la pobreza, hasta toda una serie de problemas que ustedes mencionaron pueden estar afectando esa riqueza que nos comunicaron de sus comunidades. Y también nos mencionaron la educación de los niños especiales, que también es un derecho de la niñez. Nos compartieron que en sus comunidades se considera que los niños especiales tienen un don especial y son apreciados dentro de la comunidad.
Además de estas fuerzas en relación con, digamos, los derechos de la niñez que ustedes subrayaron dentro de las comunidades, también nos hicieron tomar conciencia de algunos de los principales problemas relacionados con los derechos de las niñez que ustedes viven a diario en sus comunidades, en sus escuelas. Aquí, de la misma manera, estoy haciendo una síntesis un poquito analítica de lo que ustedes nos contaron. Dividí los problemas que ustedes nos comunicaron en 3 grandes categorías. Problemas que afectan a niños y niñas. Hablaron ustedes del trabajo infantil, hablaron de la necesidad de relacionar eso con la situación de pobreza que viven las comunidades. Hablaron de desnutrición, de violencia doméstica, de abuso sexual, en particular por padres, familiares o vecinos. Hicieron ustedes también alusión al tabú que existe alrededor de la sexualidad y que genera muchos de estos problemas o que contribuye a generar muchos de estos problemas. Y hablaron también de la falta de acceso al derecho a la educación en tiempos de pandemia, en relación en particular con la falta de tecnología, pues digamos falta de acceso a la tecnología de muchos estudiantes que no pueden acceder a cursos en línea, por ejemplo. El segundo punto que ustedes mencionaron, pues la segunda categoría de problemas que ustedes mencionaron afectan en particular a las niñas. Tiene que ver, estos problemas tienen que ver con el matrimonio precoz, matrimonio infantil, el embarazo adolescente y la falta de acceso a la educación, pero esta vez bajo el ángulo de que hay algunos padres que no desean que las niñas vayan a la escuela, que prefieren que se dediquen a otras tareas. Y también señalaron ustedes toda una serie de problemas de orden institucional, es decir, mencionaron la falta de intervención del Estado para garantizar los derechos de la niñez, un sistema judicial deficiente, una infraestructura deficiente para la educación. Aquí hice una mezcla entre lo que ustedes nos contaron en los grupos de discusión y los resultados de los textos que ustedes nos enviaron entre los 2 webinarios. Entonces, para volvernos a meter aquí en la reflexión, quería recordarles eso, darles una perspectiva de conjunto de lo que juntos hemos identificado como problemas urgentes que aquejan a las comunidades en materia de derechos de la niñez. Bueno, algo que podemos decir respecto de esos problemas que hemos identificado es que son todos problemas sistémicos. ¿Qué quiero decir con problemas sistémicos? Quiero decir que para solucionarlos, y esto lo han dicho ustedes incluso de diferentes maneras, creo que probablemente está muy claro para muchos de ustedes, pero lo que quiero decir con problemas sistémicos es que para solucionarlos requieren acciones de muchas personas a varios niveles. Es decir, no son problemas que se pueden solo solucionar de una manera sencilla con una especie de fórmula que se puede aplicar que resuelve el problema. No, es un problema complejo que implica que requiere que se impliquen muchos actores diferentes para poder, y durante un tiempo largo probablemente, para poderlo solucionar. Entonces, personas a varios niveles, es decir, individuos, familias, comunidades, autoridades locales, autoridades nacionales, incluso en algunos casos, para algunos de esos problemas, y lo vimos la vez pasada en particular, en el webinario pasado, para algunos de esos problemas se requiere incluso que se movilicen autoridades o actores internacionales. Pero también son muchos de esos problemas que ustedes subrayaron requieren acciones desde varios sectores del Estado. Me refiero a la educación, a la salud, a la protección social, a la justicia, al trabajo y a las finanzas. Es decir, ustedes mismos lo subrayaban la vez pasada, muchos de los problemas que están viviendo nuestras comunidades en relación con los derechos de la niñez tienen que ser analizados en el marco de, por ejemplo, la situación de pobreza los problemas relativos al funcionamiento de la justicia o la falta de recursos para la educación o para la salud. En fin,
se necesita un análisis muy global y una serie de acciones a nivel muy global en varios sectores del Estado para que esos problemas poco a poco se puedan ir resolviendo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Porque les estoy diciendo que esos problemas son muy complicados, pero eso no quiere decir que cada uno de los sectores que se mencionaron, que mencioné antes, no tenga un margen de maniobra. Al contrario, cada uno de esos sectores puede aportar su granito de arena. Y el objetivo de hoy es identificar algunas de las cosas que desde la escuela, desde nuestro rol como comunidad educativa, como educadores, podemos hacer para contribuir a solucionar esos problemas relacionados con los derechos de la niñez que hemos identificado juntos. Entonces, una vez más, no son soluciones ni mágicas, ni inmediatas, ni sencillas, pero son granitos de arena que podemos aportar desde la escuela, desde la comunidad educativa para empezar a caminar en una dirección en donde esos problemas se vayan solucionando a lo largo del tiempo. Entonces aquí les voy a presentar 3 pistas de acción. La primera pista de acción consiste en abordar en profundidad los derechos de la niñez y sus problemas con los niños y las niñas en el aula. ¿Para qué sirve eso? Bueno, me dirán de pronto todos los maestros y maestras que nos escuchan que de pronto es evidente, pero digamos, no siempre en la escuela se abordan estos temas con miras a solucionar este tipo de problemas. La idea es abordar los derechos de la niñez y sus problemas con los niños en el aula con una serie de objetivos pedagógicos específicos. ¿Cuáles objetivos pedagógicos? Por ejemplo, tomar conciencia de que los niños pueden tomar conciencia de que tienen derechos, cuáles son esos derechos, y muy interesante sería, tal como lo subrayó el maestro Héctor al principio, cuáles son los vínculos de esos derechos con los valores maya. Ya nos han dado una serie de pistas en esa dirección. Es importante que los niños tengan las herramientas para identificar las situaciones en las cuales sus derechos son vulnerados, saber a quién pedirle ayuda y cómo protegerse. Y obviamente para que ellos también respeten los derechos de los demás niños, niñas y jóvenes. Estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo del embarazo adolescente. Algunos embarazos adolescentes pues se generan entre jóvenes. Eso también es una pista digamos, de solución, ¿no? La necesidad de ofrecer una educación sexual completa. Apoyar a los padres y madres en la educación de sus hijos en relación con los problemas de derechos de la niñez identificados. Los grupos de discusión o de formación en donde se valoren las fuerzas de la comunidad en materia de derechos de la niñez, que ya recordamos al principio, y también se discutan los principales problemas sobre los cuales los padres pueden actuar, por ejemplo, el tabú alrededor de la sexualidad, el matrimonio, el trabajo infantil. Todas esas acciones cuentan. Se pueden imaginar también grupos de discusión para negociar actividades productivas para sus hijos que no afecten su desarrollo ni su escolarización en relación con el trabajo infantil, por ejemplo. Otra pista de acción muy importante es crear dentro de la escuela mecanismos de identificación y referenciación de casos de abuso y violencia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que dentro de la escuela los niños y las niñas tienen que tener la posibilidad de recurrir a personas adultas que les ayuden a solucionar esos problemas, o si un adulto identifica que un niño está en una situación de problemática, que sepa a quién referirse. Entonces es importante definir roles y procedimientos claros, identificar actores locales externos a la escuela que nos puedan apoyar cuando identifiquemos un caso, porque nosotros sabemos que no podemos manejar todo dentro de la escuela.
Es importante también implicar en esos mecanismos de identificación y referenciación a todas las instancias de la comunidad educativa, es decir, no se pueden excluir ni a los padres, ni a los docentes, ni a los directivos, ni a la administración. Todo el mundo tiene que participar en ese tipo de mecanismos. Y obviamente es muy importante informar a todos los integrantes de la comunidad educativa que esos mecanismos existen y cómo hacer recurso a ellos. Simplemente quería aclarar, aquí en este contexto cuando menciono comunidad educativa me refiero a todos los actores que participan en la acción educativa a nivel local, organizados alrededor de los centros educativos, es decir, estudiantes, padres y madres de familia, docentes, personal administrativo, directores de los centros educativos, autoridades locales. Y bueno, y quiero recordarles, aunque probablemente ustedes lo saben muy bien, pero ¿qué es un proyecto educativo comunitario? Tal vez algunos de ustedes ya han participado en iniciativas de ese tipo, o tal vez todos. Se trata de planes de acción para buscar de forma autónoma el desarrollo de los centros educativos. Son instrumentos de gestión institucional y pedagógica para buscar alternativas y soluciones a los desafíos que plantea la implementación efectiva de una educación intercultural e inclusiva. Y tienen un enfoque territorial, es decir, que se basan en redes educativas que reúnen a comunidades geográficamente cercanas. Digamos, esas redes están también unidas por características socioeconómicas, productivas, culturales, lingüísticas y étnicas similares, y buscan una concreción curricular que responda a las necesidades locales. Digamos, son varios centros educativos que buscan concretar un currículo que responda a necesidades locales. Bueno, me queda un minutico para esta última slide, esta última diapositiva. ¿Por qué les mencioné el PEC? Porque resulta que el PEC puede ser un contexto muy interesante para movilizar acciones o tomar iniciativas que puedan ayudar a responder a los problemas de derechos de la niñez que ustedes identificaron. ¿Por qué? Porque permite movilizar a toda la comunidad educativa alrededor de problemas cuya solución debe implicar a todos sus integrantes, es decir, como lo dijimos al principio, todos esos problemas que ustedes han identificado no se pueden resolver con un solo tipo de actor. Todos los actores de la comunidad educativa tienen que estar implicados en su solución. Abordar ese tipo de problemas en el marco de un PEC, por ejemplo, pues nos fortalece como comunidad educativa para enfrentar problemas que son muy difíciles, ustedes lo saben. Y además, cuando ustedes miran la estructura del PEC y el proceso de construcción de un PEC, pues los derechos de la niñez pueden ser integrados de manera transversal en el PEC. Es decir, se puede contemplar vincular actores clave de los derechos de la niñez a nivel local en los consejos directivos de las redes. Se puede integrar las fortalezas de las comunidades en materia de derechos de la niñez en el análisis de la identidad cultural de la red educativa. Se pueden integrar los derechos de la niñez en la misión, visión, objetivos y valores del PEC. Se pueden integrar los problemas sobre derechos de la niñez en los temas prioritarios en el marco de la gestión pedagógica y administrativa del PEC. Y se pueden proponer y desarrollar acciones prioritarias para resolver los problemas identificados en relación con los derechos de la niñez. Entonces, digamos, es un marco, el PEC es un marco realmente interesante para generar dinámicas de largo plazo y comunitarias que puedan contribuir a aportar pistas de soluciones o aportar soluciones a los problemas identificados por ustedes. Como se me acabó el tiempo, pasamos a las preguntas y reacciones de los participantes. Si tienen reacciones a lo que se acaba de mencionar, es el momento de hacerlas, o comentarios, preguntas. Susana, en el chat hay una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando uno de los actores o de los actores educativos no cumple con su función o no se involucra? Pregunta Delmi Osorio.
Es una muy buena pregunta. Pues yo diría que para eso, por eso es muy importante que haya otros actores alrededor que estén trabajando en conjunto con esa persona. Es decir, que cuando una persona o un actor específico no cumple con su rol, es importante, digamos, nos vigilamos entre todos, cuando actuamos como comunidad, cuando actuamos como colectividad. Pues digamos hay mecanismos de seguimiento y nos ayudamos los unos a los otros cuando hay uno que no cumple con su rol. No sé si la persona que hizo la pregunta quiere darnos un ejemplo un poquito más, más concreto, sin nombres ni nada, pero ¿qué idea tenía en mente? ¿O qué problema tenía en mente? Bueno, en el chat está leyendo ahí Susana, porque dice, mi idea es, por ejemplo, un acto de violencia intrafamiliar. Y entonces en ese acto de violencia intrafamiliar serían los padres de familia quienes no cumplieron con su rol o la persona que ejerció la violencia sobre el niño o la niña. ¿Es correcto? Esa es, digamos, esa es la idea. Yo es que no estoy viendo. Sí, así es, responde. Muy bien. Bueno, en ese caso justamente lo importante es que, bueno, vamos a ver, el niño o la niña, quien ha sido víctima de violencia, tenga a quién recurrir por fuera de esa unidad familiar para pedir ayuda. Y para eso sirven los mecanismos de referenciamiento de identificación y referenciación de casos de abuso y violencia que les mencionaba aquí. Es decir, en un caso en que un niño o una niña se esté viendo afectado o afectada por una violencia intrafamiliar, es importante que ese niño o esa niña conozca sus derechos, es decir, que sea consciente de que esa situación no es normal, ¿sí? Que esa situación no es normal y que él o ella puede pedir ayuda y que puede pedir ayuda a unas personas específicas dentro de la escuela. Entonces, cuando se definen roles y procedimientos claros dentro de la escuela, los niños y las niñas saben a quién deben referirse y de qué manera cuando se ven afectados por un caso así. Puede ser que el niño o la niña no denuncie, pero que un hermanito o una hermanita se dé cuenta, o que un tío se dé cuenta, o que la mamá se dé cuenta. En fin, pueden haber muchos actores alrededor del niño o la niña que se den cuenta de la situación y que puedan recurrir. Lo importante es que esos actores puedan recurrir a las instancias definidas en la escuela para informar y pedir ayuda para ese niño o esa niña. Entonces ahí, como les decía, la comunidad educativa de manera organizada, de alguna manera, suple ese vacío de alguna manera del rol que mencionaba la persona que hizo la pregunta, pues del rol del padre o la madre que ejerció la violencia o del familiar. Obviamente existen, digamos, podemos proporcionar orientaciones mucho más específicas y aterrizadas para la creación de esos mecanismos de identificación y referenciación de casos de abuso y violencia. Si es algo de interés para ustedes, lo desarrollamos más mediante documentación, mediante de pronto especificaciones en el seminario siguiente. Tenemos un problema de tiempo, como ustedes se pueden dar cuenta. No sé si hay tiempo todavía, pero Miriam Sokop, nuestra maestra, levantó la mano también. Sí, sí, tenemos todavía 2 minuticos para preguntas, por favor. Miriam Sokop, nuestra maestra, ¿se puede utilizar el tiempo? Ahora sí la escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos. Fíjense que en base a una experiencia vivida, en nuestro país existen muchas leyes
que defienden los derechos de los niños. Pero a veces en nuestras escuelas pasan algunas situaciones que se nos salen de las manos y como docentes recurrimos a los jefes inmediatos, en este caso serían los supervisores educativos. Y a veces ellos desconocen cómo proceder y lo que nos dicen es que no hagamos nada. Un caso que yo viví en una escuela que yo he trabajado con dos niñas. Una acusaba a otra de que la había golpeado. Recurrimos al supervisor, él nos dijo, no hagan nada, no denuncien. Pero por nuestra parte, con la directora y el personal docente, nos abocamos a otras personas, abogados, y ellos nos decían que sí teníamos que denunciar el hecho, porque si no nosotros también podíamos caer por omisión de denuncia. Y hicimos todo el proceso juntamente con las autoridades de la comunidad, como ya mencionaba usted, que ahí todos los actores tenían que involucrarse, pero a veces los supervisores educativos no se involucran, no dan acompañamiento a ciertas situaciones. Este caso, en lo que viví, fue a base de mentira de los padres de familia de una niña, más fue por problemas entre familias. Lamentablemente involucraron a las niñas y ellas siendo las más perjudicadas probablemente, pero sí sería bueno que todos, tanto maestros, supervisores, estuviéramos atentos a estar leyendo las leyes para poder saber cómo proceder en algunos casos que sí son muy especiales. Únicamente, gracias. Muchísimas gracias, profesora, por esa intervención que ilustra muy bien este último punto, la necesidad de crear en la escuela mecanismos de identificación y referenciación, porque esos mecanismos, visiblemente en el caso que usted menciona, ustedes se las arreglaron, ustedes se organizaron entre ustedes para responder de la mejor manera a la necesidad que estaban buscando, pero ustedes necesitan, como usted bien lo subraya, ustedes necesitan el apoyo de las autoridades educativas y de otras autoridades locales. Para eso, por eso es tan interesante tratar de institucionalizar esos mecanismos en el marco de un PEC, porque a partir del momento en que esos mecanismos están institucionalizados, o mejor en español, instituidos, si alguien me quiere corregir, no lo a partir del momento en que están institucionalizados, hay una fuerza de acción que es mayor para la comunidad educativa, en este caso para los profesores y los directivos docentes que se implicaron en la defensa de esas niñas. Así que sí, ese aspecto institucional es realmente importante porque como usted bien lo dice, los individuos o un profesor o incluso un director de escuela solito llega a un punto en que no puede hacer más. Entonces es muy importante que esos mecanismos sean concertados a todos los niveles de autoridad en la escuela y sean conocidos por todos y aceptados por todos. De ahí el interés de insertarlos en estructuras como las del PEC, ¿no? Que son supuestamente son proyectos que tienen que regir la acción de toda la comunidad educativa. Bueno, si no hay más preguntas, sugiero pasemos, a la etapa siguiente, que es, ahora vamos a trabajar, como la vez pasada, en grupos de discusión. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, está a la vista. Muy bien. Entonces, esta vez vamos a crear 4 grupos de discusión, pero todos vamos a tener las mismas instrucciones, digamos. Todos los grupos van a tratar
el mismo tema. ¿De qué vamos a tratar en los grupos? Las consignas son las siguientes: con base a los problemas identificados en relación con la implementación de los derechos de la niñez en sus escuelas, problemas que ustedes conocen muy bien, y a las pistas de acción desde la escuela presentadas en plenaria. Yo puedo dejar esa diapositiva a disposición si les sirve. Desarrollar ideas de PEC que a su juicio, entonces de planes educativos comunitarios que a su juicio podrían ser de interés para su comunidad educativa. Para eso vamos a trabajar con un formato. Están viendo aquí un documento en Word. Sí, Susana. Muy bien. Entonces, cada uno de los formadores del equipo EBI va a tener uno de estos formatos para poder trabajar con ustedes alrededor de estas preguntas. Si no hay preguntas generales, podemos ir hacia los grupos de discusión. No sé si los formadores del equipo EBI tienen alguna pregunta o inquietud antes de iniciar los grupos. En esta primera línea donde dice problema al cual responde el PEC, ahí es donde hay que escribir el problema que nuestros docentes han identificado en la escuela. Es correcto. ¿No? Puede tratarse de uno solo o de varios. Perfecto. Siempre en relación con los derechos de la niñez. Sí, señor. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir a los grupos. Aquí estoy escuchando. Sí, creo que podemos iniciar la socialización. Muy bien. Entonces, como no hay un orden, ¿no? Entonces puede empezar cualquiera. Vamos a empezar nosotros. Yo soy Héctor Mo y nuestra maestra, maestra Silvia, nos va a hacer el favor de presentar los resultados, los aportes de los compañeros del grupo en donde participamos. Entonces, maestra Silvia, el tiempo es suyo. Muy buenos días. Muy buenos días. Acá en la sala número 2, en el grupo, yo soy la relatora. Dice el número 1, problema al cual responde el PEC. Presentamos el problema de la deserción escolar debido a problemas económicos o inmigración, y niños que salen afectados por actos de violencia debido a disputas de tierra. Planteados los dos problemas, entonces pasamos a las acciones concretas que podemos realizar dentro de la escuela para aportar soluciones a este problema. Son realizar reuniones con los padres de familia, organizar una comisión que le dé seguimiento a los casos de violencia a los derechos de la niñez que surgen en la comunidad, buscar apoyos y ayudas de instituciones para apadrinar a los niños que tienen necesidades educativas, de educación, salud, gestionar becas, promover talleres de capacitación a los padres de familia acerca de los derechos de la niñez. En el siguiente tenemos el rol de la dirección de la escuela. Identificar los problemas de deserción escolar, realizar un diagnóstico sobre las problemáticas que enfrentan los niños en su comunidad y familia. Luego tenemos el rol de los docentes, de nosotros como docentes, reportar los casos de violación de los derechos del niño, ¿verdad? Denunciar los casos que identifiquen. Luego, darle seguimiento a los casos de violación de los niños, de los derechos del niño. Tenemos también que debemos ser agente monitor de las situaciones que enfrentan los niños. El maestro debe apoyar emocionalmente al niño dándole un ambiente donde se sienta seguro y generar confianza. Luego tenemos el rol de los niños y niñas.
denunciar los casos de violación, los hechos de violación, comunicador de las limitaciones que sufre. Y por último tenemos el rol de padres de familia, asumir la responsabilidad de velar por los derechos del niño. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Silvia. Esta es lo que aportó el grupo. Muchas gracias, Héctor. ¿Quién sería el siguiente grupo? Si gustan, seguimos nosotros. Gracias. Muy bien, ahorita voy a compartir la pantalla. La tienen ya ahí a la vista, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Bien, pues aquí pues yo acompañé este grupo y tenemos 3 relatoras, Olga, Cindy y Claudia. Entonces aquí les dejo, no sé si está bien, ahí es lo más grandecito que puedo poner. Yo voy a ir bajando conforme van leyendo. Adelante. Muy buen día. Nosotros vamos a hablarles acerca de lo que en conjunto pues vimos que es un problema al cual responde el PEC, el derecho a la educación. En tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que los niños que han podido hacer efectivo su derecho a la educación han sido los niños del sector privado. En el sector público no es así. Esto no es solo a los niños, sino también a los docentes, tienen mejores condiciones. La inversión que usó nuestro gobierno en el seguro médico hubiese sido mejor utilizado este dinero en tecnología que pudiese ayudar a nuestros niños. El derecho a la educación solo se está cumpliendo a un sector en específico. Hay lugares en donde ni siquiera tienen teléfono, las mamás tienen que ir con el vecino a ver qué tareas se enviaron. Al dar seguimiento a los padres de familia, varios padres responden que no han podido acompañar a sus hijos en su educación porque no han podido ir con algún vecino a ver qué tareas han dejado los docentes. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Pues acá a nivel de grupo en consenso analizamos que en base a la problemática, pues las acciones concretas sería en base a esta debilidad que tenemos de gobierno, pues apoyar a los docentes para llevar a cabo las metodologías que según su comunidad necesite, o sea, dependiendo de sus contextos, sean las más pertinentes para llegar a los niños y no estandarizar las formas de educación, porque estamos viendo más contextualizada al área urbana que al área rural, precisamente por las mismas necesidades de la tecnología y lo que decía la compañera, pues excelente sería que llegaran nuestras propuestas a las instancias, que hemos sido testigos fieles de gente que ni siquiera tiene teléfono. Entonces aquí el maestro tiene que hacer mayor esfuerzo para llegar con esos niños. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con relación al rol de la dirección de la escuela, pues es importante, ¿verdad? Que no como docente, como ahí sí que escuela, también contribuyamos con el derecho de la calidad educativa. Entonces sería propiciar el trabajo en conjunto entre docentes para analizar las debilidades y las fortalezas, compartir las estrategias que se han utilizado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, compartir también las ideas sobre nuevas estrategias. Entre docentes, las visitas domiciliarias también son importantes, ya que ¿verdad? Ahí se identifican a los niños que no han ido por sus tareas, para apoyarse entre docentes, para hacer llegar las tareas, no sé qué pasó aquí, hacer llegar las tareas y hasta sus hogares, ¿verdad? Y ahí mismo pues nos vamos a ir dando cuenta de por qué no han ido a traer las tareas. Muchas gracias.
En cuanto al rol de los docentes, pues podríamos propiciar mesas de diálogo con las autoridades superiores y con la participación, obviamente, de los estudiantes para que en conjunto se exponga lo que se está viviendo. Este sería un proceso aprovechable para que los niños visualicen que tienen derechos y que pueden trabajar para hacerlos efectivos. En lo que respecta al rol de los niños y las niñas, pues si parte de este webinar que los derechos de los niños, si estamos hablando de esa temática, pues consideramos y analizamos en grupo que es importante ante lo que estamos dialogando, a lo que vamos a proponer, pues tenga la participación activa en estos diálogos y en la búsqueda de soluciones para el problema, porque igual nosotros como adultos, como docentes, como padres de familia, tenemos una visión diferente, entonces también es importante escuchar el sentir de los niños. Gracias. Muchas gracias a las compañeras en nombre de todo el grupo por haber llevado nuestra voz. Les devuelvo la pantalla para que pase otro grupo a compartir sus resultados. Mi nombre es Lisbeth Vázquez, yo tuve el gusto de estar con uno de los grupos y Concepción, la profesora Concepción va a exponer las conclusiones a las que llegamos. Adelante, Concepción. Sí, buenos días a cada uno de ustedes. Nosotros estuvimos en la sala número 1 y voy a darle lectura a lo que nosotros en el grupo tomamos en cuenta, ¿verdad? Como problema que se da dentro de nuestro establecimiento. Nosotros tomamos en cuenta el derecho a la alimentación. Los niños no comen antes de ir a la escuela, no se nutren, compran una gaseosa y una bolsita de risitos, retas que podemos realizar desde la escuela para aportar soluciones a este problema. Primero, sensibilizar, concientizar, trabajo y no tengo mucha señal, no sé si alguien más me habla en la comunidad. Vilma, ¿podría seguir, por favor? De acuerdo, licenciada. Compañeros, pues aquí entre las acciones concretas que se pueden realizar en la escuela con el problema de una mala alimentación en nuestros estudiantes sería sensibilizar, concientizar, informar a los padres de familia sobre la importancia de una alimentación saludable. También podemos abordar contenidos relacionados con los alimentos que nutren y los que no. Tenemos también apoyo con los menús que se preparan en la escuela, ¿verdad? En el caso de la educación presencial, pues los menús que se les estaban dando a los estudiantes eran nutritivos y que en el momento en el que estamos, que es a distancia, también el ministerio está dando productos básicos a las familias para ayudar en la alimentación. Como siguiente punto tenemos también hablar con los dueños de las tiendas cercanas a las escuelas para que vendan productos más saludables. El rol de la dirección de la escuela sería que como directores deben hablar con las autoridades locales y acordar e informar de las acciones y los apoyos que se requieren, ¿verdad? Brindar el apoyo que se requiere durante esta concientización, ¿verdad? De una mejor alimentación. Tenemos el rol de los y las docentes, dar acompañamiento para que las acciones sean exitosas y cumplan la meta, ¿verdad? Después tenemos planificar actividades motivantes, interesantes, involucrando a padres y alumnos. El rol de los niños y las niñas serían que ellos participen en las actividades propuestas, que cumplan con los acuerdos y que pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Y el rol de los padres de familia sería velar porque sus hijos tomen una alimentación adecuada y colaborar en la realización de las actividades de la escuela para una mejor alimentación de sus hijos. Únicamente, compañeros, ha sido la participación del grupo 1.
Muchas gracias, Vilma. Dejo de compartir pantalla para que el último grupo presente. Gracias, Lisbeth. Adelante, Pedro, por favor. Bueno, yo tuve a bien estar con el grupo 4. Voy a pedirle a la profesora Clarita Marroquín si nos pudiera hacer el favor de leer las conclusiones a que llegamos en el grupo. Muchas gracias. Con respecto al grupo 4, el primero era sobre el problema al cual responde el proyecto educativo comunitario, y la respuesta fue del desconocimiento de las leyes y las acciones a tomar de parte de la comunidad educativa cuando se violan los derechos de los niños. En la pregunta número 2, acciones concretas que podemos realizar desde la escuela para aportar soluciones a este problema. La respuesta en conclusión fue informar para solucionar los problemas suscitados, desde familia para tomar acciones ante alguna situación que violan los derechos de los niños y niñas, dar las fortalezas de la comunidad de los derechos de la edad educativa. En la pregunta 3, el rol de la dirección de la escuela, unificar a los actores en pro de la solución de violación de los derechos de los niños. En la número 4, el rol de los y las docentes. Los docentes deberán invitar a expertos para desarrollar y socializar los temas, para conocer y saber actuar en los momentos cuando suceden violaciones de los derechos de los niños y niñas. Dar a conocer a los niños cuáles son sus derechos y denunciar la violación de sus derechos. En la número 5, el rol de los niños y niñas. En esta respuesta se considera que los niños y niñas deben de conocer sus derechos para poder denunciar cualquier violación de los propios derechos que ellos conozcan. Y en el último, el rol de los padres de familia. Y la respuesta con respecto a eso es que los padres de familia primero deben conocer cuáles son los derechos de sus hijos para luego hacer que se respeten los derechos de los mismos. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Clarita, por presentarnos las conclusiones. Entonces, acá pues finalizamos con esta presentación. Muchas gracias, Pedro. Ahora pasaríamos con Susana para que nos pueda hacer así como un marco global de las conclusiones a partir de ese trabajo de grupos y presentar la tarea para el próximo webinar. Muchas gracias, María. Ya, están viendo la pantalla de la presentación, ¿cierto? Sí, conclusiones y tareas. Muy bien, perfecto. Algunos comentarios que quisiera hacer respecto de las presentaciones que nos compartieron. Primero, agradecerles a todos los grupos por sus aportes bien valiosos y variados. Interesante ver que cada grupo abordó problemas bien diferentes. Quisiera de pronto rescatar, digamos, en particular el tema del derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el tema del desconocimiento de leyes y acciones que se pueden, digamos, implementar en caso de violación de derechos de los niños. Esos dos temas, bueno, y tal vez, sí, en particular esos dos, perdón, creo que son temas que sería muy interesante abordar a la vez en el aula, es decir, que podamos en el próximo seminario proporcionar herramientas concretas para abordar esos contenidos a la vez en el aula y eventualmente también en formaciones docentes. Entonces eso tomo nota para de pronto desarrollarlo de manera más detallada en el próximo seminario, porque ahí creo que efectivamente el rol de los docentes es bien importante. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el aula para
para trabajar esos temas con los niños. En el tema de la deserción escolar del primer grupo, ahí, bueno, se señaló un problema que es bien delicado, es el tema de la comisión de seguimiento de los casos de violencia a los derechos de la niñez que ocurran en la comunidad. Y ahí, bueno, se habló del rol de los docentes. Uno de los roles de los docentes sería reportar casos y denunciar. Eso me parece efectivamente correcto, pero quería recalcar que en esos mecanismos digamos, de reportaje y de seguimiento, es muy importante que todos los actores de la comunidad educativa se sientan empoderados para reportar y denunciar, y no solamente los maestros, porque en realidad, bueno, los casos de violación de los derechos de la niñez pueden surgir de parte de cualquier tipo de actor, a veces incluso de los niños entre ellos, ¿no? Así que puede venir de un niño o una niña, puede venir de un maestro, puede venir de un padre de familia, incluso de personal administrativo docente. Es decir, es muy importante que todos los miembros de la comunidad educativa puedan acceder a los mecanismos digamos, de reporte y denuncia. Entonces, también es muy importante que la comisión de seguimiento, digamos, tenga, como les decía, representantes de todas las instancias de la comunidad educativa, y que los procedimientos de reporte y denuncia dentro de la institución escolar estén muy claros y muy, digamos, muy bien establecidos. A ese respecto también puedo proporcionarles más herramientas para que se puedan dar cuenta concretamente cómo se puede, digamos, instaurar una de esas comisiones en la escuela, si puede interesarles algunos de ustedes. Eso obviamente sería uno de los compromisos también para el próximo webinario. En relación al derecho a la educación en tiempos de pandemia, sí, me pareció muy interesante la idea de compartir entre las diferentes direcciones escolares y entre los docentes de diferentes escuelas lo que ha funcionado y lo que ha funcionado bien y lo que ha funcionado menos bien. Me parece que ese intercambio de experiencias es probablemente una de las acciones más importantes, porque nos ha tocado reinventarnos, ¿no? En la educación como en muchos otros sectores, así que es muy importante estar dialogando con los pares para ver qué estrategias funcionaron mejor y qué estrategias no funcionaron tan bien en ese punto. Y también resalto la importancia de la participación activa en los diálogos de los niños y las niñas. Resalto realmente ese aporte de ese grupo. Efectivamente es muy importante que en cualquier temática relativa a los derechos de la niñez, los niños y las niñas, quienes son finalmente los principales concernidos por el problema, se sientan, digamos, activamente involucrados en la solución. Porque si no lo están, difícilmente van a poder acoger las soluciones que se les proponen desde afuera, ¿no? Entonces, es como en el aula, es como cuando abordamos temas curriculares en el aula. Los niños y las niñas tienen que participar, tienen que sentirse actores bueno, cuando están aprendiendo de su aprendizaje y cuando están, digamos, involucrados en mecanismos comunitarios más amplios, pues actores de las soluciones que se proponen a los problemas que los conciernen a ellos y ellas en primer lugar. Así que ese componente de participación activa de los niños y las niñas es un punto clave que este grupo ha traído, que quisiera también resaltar. Sí, entonces, bueno, los comentarios los tengo que parar ahí, pero quisiera dejarle espacio también a los compañeros del equipo EBI,
si quieren reaccionar respecto a alguno de los puntos presentados antes de presentar la tarea a realizar para el próximo webinario. Por mi parte, Susana, soy Héctor, creo que está bien, no tengo comentario, creo que es muy interesante todo esto que estamos tratando. Yo tampoco no tengo ninguna intervención. Sí, tampoco de mi parte. Todas las conclusiones me parece que han abordado también las cuestiones que a mí interesantes de comentar. Muy bien. ¿Ya me falta alguien? ¿No, cierto? Igualmente, no Sí. tengo nada que aportar. Me pareció muy interesante las participaciones, tanto como yo lo decía en el grupo, ¿verdad? En los docentes, ellos que trabajan en las áreas, las comunidades, pues escuela conocen, y es como se manifestaron en cuanto al rol propiamente de ellos, y lo hicieron muy, muy bien, solamente. Muchas gracias. Entonces, en los 10 minutitos que nos quedan, vamos a compartir con los participantes las ideas de actividades que les proponemos para el próximo webinario, que tendrá lugar el 18 de junio. ¿Es correcto, Mariano? Sí, Susana, el 18 de junio. El 18 de junio, muy bien. Entonces, lo que les proponemos es lo siguiente. Ustedes han venido discutiendo hoy y han escuchado, la han socializado con los demás grupos, a la vez problemas que han identificado en sus comunidades y pistas de acción sobre intervenciones posibles en materia de derechos de la niñez que pueden contribuir a solucionar esos problemas. Lo que sugerimos es que cada uno de ustedes se tome un momento antes del próximo webinario para socializar con algunos de los miembros de su comunidad educativa algunos de esos problemas y soluciones que se han propuesto en los webinarios, y que es un poquito sondear si dentro de la comunidad educativa a la que ustedes pertenecen puede existir interés por abordar de manera más profunda y estructurada, encarar alguno de esos problemas y abordarlo de manera más sistemática en la escuela. O sea, lo que les estamos proponiendo es que vayan a compartir lo que han escuchado en estos 2 seminarios con algunas personas clave, y que nos cuenten qué pensaron esas personas, y si ustedes se dan cuenta que existe un interés por alguno de esos temas en particular, por algunas de las pistas de soluciones propuestas, para eventualmente a partir de ahí impulsarlas de manera más importante dentro de los centros educativos. Entonces, lo que proponemos es que después de, la idea sería hacer una pequeña reunión con algunas personas clave de su comunidad educativa, discutir el tema y redactarnos un pequeño informe de la reunión, en donde nos cuenten cuándo organizaron esa reunión, si fue presencial, si fue virtual, o sea, si la hicieron más bien por computador, o si se reunieron entre ustedes físicamente, qué problemas discutieron y qué pistas de acción discutieron. Digamos que un poquito el trabajo es similar al que hicieron ustedes hoy en los grupos. Es decir, bueno, es que en nuestra escuela realmente el problema más importante, o el que nos está quejando de manera más importante en este momento, es el de la alimentación, o el de los casos de violencia intrafamiliar, o el de el matrimonio infantil. Es decir, que ya como comunidad educativa se posicionen respecto a una prioridad, así como lo hicieron ustedes en los grupos, pero ahora ya dentro de su escuela. Y bueno, y que con base a todas las ideas que ustedes han escuchado,
durante estos días, pues qué pistas de acción se discutieron, que nos cuenten también quién participó en la discusión y que nos hagan un pequeño resumen de las opiniones expresadas por los participantes para que nosotros podamos saber si hay interés por tratar qué tipo de problemas y digamos, en qué tipo de condiciones pondrían los participantes en esa reunión para que esas acciones se empezaran a concretar. Y les proponemos entonces subir un texto a la plataforma Classroom de la formación, donde describan esos 4 puntos, a más tardar el domingo 13 de junio para que nosotros podamos leerlos antes del seminario del 18. Si tienen preguntas, observaciones respecto de lo que precede, es el momento de hacerlas. Alguien pregunta cómo puede saber si están llegando las tareas. No Para sé Cindy sí. Castillo, de parte de los formadores, le informamos que cada una de las tareas recibidas fueron leídas, analizadas, y cada uno de los formadores tuvo a su cargo pues determinados documentos, y pudimos hacer algunos comentarios en Classroom. Ahí donde ustedes colocaron su tarea, hicimos comentarios a la tarea que ustedes colocaron, al documento que ustedes colocaron. Entonces tendrían que entrar nuevamente a Classroom y ahí encuentran el comentario. Profesora Susana, Sí, escucho. en el chat privado preguntan alguna opinión sobre el miedo a la denuncia. Sí, el miedo a la denuncia, claro, es muy corriente. Para eso es muy importante que, y vuelvo a insistir, esos mecanismos de denuncia y de referenciamiento y la información, que la información circule de manera apropiada para que todas las personas sepan a quién referirse en toda confidencialidad. Por supuesto, es muy importante que cuando se hace una denuncia en esos mecanismos de referenciamiento, la confidencialidad es esencial, que a veces incluso puede poner a una persona en peligro, ¿no? Es decir, la persona que denuncia se puede poner en peligro. Así que esos mecanismos de referenciamiento contemplan situaciones delicadas en donde la persona que denuncia no quiere. Sí, bueno, entonces esos mecanismos de referenciación contemplan digamos, dispositivos para que se respete la confidencialidad de la persona que denuncia, porque efectivamente es muy importante que se pueda denunciar de manera anónima. Entonces veo que, digamos, también con base a esta pregunta, veo que si hay una necesidad de pronto de profundizar un poquito ese tema de cómo hacemos para instaurar mecanismos de denuncia que sean funcionales. Yo les puedo proporcionar material al respecto para que lo estudien y de pronto lo comentemos por lo menos brevemente en el próximo webinario. Ligia quiere formular una pregunta, adelante. Buenos días, sí, quizás en relación al tema y bueno, comentarles, yo estuve escuchando en el grupo de número 4 con Pedro, y justamente ahí se planteaba como problemática el conocimiento o el mejor manejo de las leyes, porque creo que aquí entran las leyes guatemaltecas. En este sentido, yo creo que es muy importante que todo el personal docente pueda conocer las leyes, los mecanismos para hacer cumplir las leyes, los roles de cada una de las instituciones que tienen a cargo la garantía de los derechos de la niñez, y en ese sentido hacer cumplir esos mecanismos. Por lo general, las leyes están. El problema es el cumplimiento de esas leyes. Entonces, yo lo que sugeriría es quizás el poder revisar y que todas y todos conozcamos la legislatura guatemalteca, los mecanismos que hay para eso. Por lo general son
denuncias que no necesariamente tienen que decir quién es, sino que denuncias anónimas, y hacer una red para hacer efectivas esas denuncias. Y digo una red que pueda contemplar diversos caminos, digamos, para hacer esa denuncia, diversas instituciones que puedan respaldar también y acompañar esas situaciones de violencia. Porque si bien es cierto, es importante que todas las instancias de la comunidad educativa estén presentes en estos procesos, pero debemos de estar listas y listos por si la persona que es violentadora de derechos esté en el ámbito escolar, esté en el ámbito de la casa o esté en el ámbito comunitario. Me explico, es decir, si la persona violentadora de un niño o de una niña está en casa o está ahí mismo en la escuela. Es diferente cuando la persona violentadora es un par, es decir, es otra niña, otro niño, que si es una persona adulta, por ejemplo. Entonces, nada más sugeriría eso. Creo que es muy importante lo que Susana nos ha dicho de mecanismos, pero también hay que tener claridad sobre, digamos, la legislatura guatemalteca que respalda también al personal docente. Si hay protocolos, si hay la coordinación con salud, con otras instancias de gobierno, con la Procuraduría de Derechos Humanos, etc. Nada más pues quería poner eso como un punto a discutir y abordar en algún momento determinado. Gracias. Completamente de acuerdo, Ligia. De hecho, lo que les quería proponer es que les podemos proporcionar a los participantes digamos, un conjunto de documentos clave que pueden, digamos, estudiar, porque podemos abordar algunos puntos, digamos, generales en el webinario, pero como tenemos tan poco tiempo, es importante que los participantes puedan tener conocimiento de los documentos que pueden explorar de manera más profunda si lo desean después de los webinarios. Así que para la próxima vez sugiero organizar un corpus de documentos alrededor de esos temas, Ligia, que podamos compartirles a todos y a todas. Muchas gracias, Susana, Ligia. Compañeras, compañeros, estamos en el tiempo, así que este webinar tendríamos que dejarlo hasta acá. Agradecerles mucho a todas y todos, docentes, directores, madres y padres de familia que han podido acompañarnos el día de hoy, y los invitamos a seguir participando de ese espacio en el webinar que tendrá lugar el 18 de junio a las 8 de la mañana, y les deseamos un muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Saludos para todos, buena tarde. Muchas gracias a todos, saludos. Gracias. Feliz día para Que todos. tengan todos muy buen fin de semana. No se olviden de descargar sus documentos. En un momento van a estar los documentos que Miguel nos hará favor, los documentos que usó Susana hoy. Miguel nos va a hacer favor de subirlos a la plataforma. No se olviden de descargarlos para avanzar en lo que tienen que preparar para el otro encuentro. Un abrazo, que estén muy bien. Feliz día a todos. Feliz día.